Tomen sus asientos, hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Feliz domingo de resurrección. Hello, Amén. everyone. Dele gloria a Dios. And give God Él glory vive. that He lives. Jesús vive. Y es lo Jesus más lives. hermoso que debemos de celebrar, hermanos. And that's the most beautiful thing that we should be Que celebrating. Jesús no se quedó en esa tumba. That Jesus didn't stay in that tomb. Que Él venció la muerte. That He conquered death. Solo de pensar la imagen con que los discípulos aquel viernes en la noche se fueron a casa, hermanos. Just to think about when the disciples went home that night. La imagen que ellos se llevaron en sus mentes. The images that they took with them. Jesús golpeado, Jesus bruised. Jesús sangrado, Jesus bloody. con aquellos clavos que le habían atravesado su cuerpo. With those nails that had penetrated His body. Esa imagen quedó impregnada en la mente de los discípulos. That image was imprinted in the disciples. Y yo no sé si usted alguna vez And I don't know if any of you at any ha given visto time algo semejante. has seen something similar to that. Es difícil It's very difficult borrarlo de la mente, to hermanos. erase something like that from your mind. Es difícil. Very difficult. Aquel sábado, después de la muerte de Jesús, The Saturday following the death of Jesus, ellos regresaron a sus casas. they returned home. Seguramente la tristeza y el dolor, hermanos, And estaba certainly ahí cada segundo. the sadness was there every second. Solo resonaban como un eco las palabras que Jesús había dicho días atrás, hermanos. And at that time, Jesus' words were like an echo Al tercer día, to the third day. al tercer día, The third day, yo voy a resucitar. I will resurrect. Creer esas palabras de Jesús, To believe these words of Jesus, estar con la esperanza de que Él iba a resucitar, to have the hope that Jesus was going to resurrect. era tan difícil It was so difficult después de haberlo visto morir. after watching Him die. Se fueron a casa, se fueron a la cama el segundo día, The second day, they went home, they went to bed, quizás pensando, maybe thinking, ¿qué va a pasar mañana, que es el tercer día? what's going to happen tomorrow on the third day? Y por lo visto no estaban tan seguros que Él pudiese resucitar. And in light of things, it didn't seem that they were certain that He would resurrect on Es the third day. obvio It's obvious que las mujeres, después de que había pasado aquel sábado, that the women, after that Saturday, habían preparado los ungüentos para ir a ungir al muerto. they had prepared everything that they prepare for a burial. María Magdalena, dice la escritura, y la otra María fueron al sepulcro. Mary Magdalene and the other Mary went to the tomb. Y cuando llegan al sepulcro, hermanos, And when they get to the tomb, la tumba, la puerta de la tumba estaba removida. the door to the tomb was removed. Ellas se acercaron And they got close para ver el lugar donde Jesús había sido puesto to see where Jesus had been placed. y no encontraron nada. And they found nothing. No encontraron nada, hermanos. They didn't find anything. Porque el Señor había resucitado de los muertos. Because the Lord had resurrected from the Aleluya, dead. hermanos. Hallelujah. Días antes Jesús había dicho estas palabras. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesus had said this prior in John 11:25. Él en una ocasión estuvo en esta ciudad donde su amigo Lázaro había muerto. And he was at this place where his friend Lazarus Es had más, había passed. pasado un par de días antes de la muerte de Jesús, de su muerte. And it had been a couple days since the death of Lazarus. Y en esa ocasión,
Cuando Lázaro había muerto, And in that occasion when Lazarus had passed, sus hermanas estaban tan tristes por la muerte de su hermano, amigo de Jesús también. their sister they were very sad and also friends of Pero Jesús les Jesus. dijo estas palabras. And Jesus said these words, Juan 11:25. John 11:25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. The one who believes in me will live even though they die. Hay palabras que a veces escuchamos y no se nos graban en la memoria, hermano. There are words that we listen to that don't resonate. Hay with us. frases que a veces nos dicen repetidamente y no somos capaces de retenerlas. Or phrases that are repetitive that we can't hold on to. Esta frase de Jesús, This phrase of Jesus, estas palabras que él había dicho, these words that he had said, él tenía la autoridad para poderlas decir. he had the authority to say them. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. Hablar de la resurrección de Jesús To speak of the resurrection ha of sido el Jesus sello de la historia de la iglesia, de la fe cristiana, hermano. is the hallmark of Christian faith. Pablo escribió en una ocasión que sin resurrección, hermano, That if without the resurrection, nuestra fe es vana, our faith is in vain. nuestra vida estaría vacía, hermanos. Our lives would be empty. Y cuando Pablo hace esta declaración, And when Paul makes this declaration, era porque habían personas que negaban la resurrección de Jesús. is because there were people that were denying Jesus. Y negar la resurrección de Jesús no es solamente decirla con los labios que Él no pudo haber resucitado, hermanos. And the fact that they're just saying that there was no way of Jesus Hay muchas resurrecting. maneras de negar las cosas. There's many ways of denying something. A veces callando negamos las cosas. Sometimes staying quiet, we deny these O things. diciendo lo contrario, negamos las Or cosas. saying the contrary, we deny. Pero lo más triste es negar cuando no se cree que Él resucitó, hermanos. But the sad part is denying it when the Y resurrection la gente occurred. de aquellos tiempos habían negado la resurrección de Jesús. And in that time, many had denied or rejected the resurrection of Mayormente Jesus, los principales de las sinagogas y del templo, hermanos. especially those of the temples and the synagogues. Ellos habían dicho, They had said, pongamos guardias de seguridad enfrente del sepulcro. let's put soldiers in that tomb. Porque este mentiroso dijo que iba a resucitar y pueda que sea cierto, dijeron ellos. Because this liar said he was resurrecting, and it may be Y true. pusieron 16 soldados a vigilar la tumba, And they put hermanos. 16 soldiers to guard this Pero en tomb. medio de 16 soldados, But in the middle of 16, no importa cómo sea la protección que aquellos hayan puesto, or the hermanos, protection that they may have placed, la tumba fue removida, the tomb hermanos. was removed. Jesús salió de la tumba. Jesus came out of that tomb. Y aquellos soldados fueron a los sacerdotes And those soldiers went to the priests, y les contaron la historia and they told of the story, y les dieron dinero, hermanos. and they gave them money. Y hasta este día, And to this day, usted pregúntale a un judío, you hermanos, ask any Jew, ¿qué pasó ese día en la tumba? what happened the day of Ellos the le van a tomb? decir, And they're going to tell you, los discípulos llegaron a robarse el cuerpo de Jesús the disciples came and stole the body of Christ para que pudiésemos creer que Él verdaderamente había resucitado. so that we can believe that he was resurrected. Y este dicho, dice la palabra, And these sayings, the word says, permanece hasta nuestro tiempo, hermanos. persist even now into these Otros han times. inventado fábulas. Other have told Otros fables, dicen que Jesús no murió, por lo tanto no resucitó. or that Jesus didn't die and that there was no resurrection. Que simplemente se desmayó, la famosa teoría del desmayo, The hermano. theory of somebody fainting. They ¿Quién think se that la he fainted. inventaría esa teoría, Who verdad? invented these theories? ¿Quién pudiese haber aguantado semejante golpes y estar en la cruz, hermanos? Who would sustain being in a cross with nails and Y everything that decir que he endured solamente me desmayé. to say, I just fainted? Imposible. It's impossible. Jesús realmente murió, hermanos. Jesus really died. Jesús realmente fue puesto en aquella tumba. He was placed in that tomb. No solamente lo confirman las escrituras, Not hermanos, only scripture confirms, sino que los historiadores antiguos también lo atestigan. but even historians from the past Ellos confirm dicen it. que es realmente en ese día un hombre que era famoso y que revolucionó el pueblo, hermanos. And they said that this man that
included with a lot of things that he did throughout his time, fue puesto en la tumba. was placed in the tomb. Pero hasta ahí lo deja únicamente. But they leave it just up until then. Este historiador llamado Josefo, This historian, Josephus, él no habla de la resurrección, he doesn't speak of the resurrection porque era hablar en contra del sistema que lo gobernaba en ese tiempo. because it was to go against the government of that time. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué defender un sistema que no funciona? And then we ask ourselves, why defend a system that doesn't ¿Y work? por qué no levantar la fe And why not lift up that que es faith tan real y tan verdadera, that is hermanos? so true and real? Los testimonios, The testimonies, no solamente de las mujeres, not just of the women, sino que las varias apariciones que Jesús hizo después de haber resucitado, hermanos. but the apparitions he did after his resurrection. Los discípulos vieron a Jesús, The disciples saw Jesus. comieron con él, They ate with him. estuvieron en reuniones con él, They were in reunions with him. caminaron con They él walked with him. y luego subieron a una montaña, hermanos. And then they went to the mountain. Y ellos atestiguan esto, And they are witness to this. que le vieron ser levantado en una nube hacia el cielo, That he was hermanos. lifted on a cloud up to heaven. ¿Cómo no contar eso? How are you not going to tell Cuando about ellos this? decían, hablaban de la resurrección de Jesús, hermanos, As they were saying that they would talk about the resurrection ellos of hablaban Jesus. con tanta devoción, They spoke with con so tanta much devotion pasión, and passion. porque es algo que no sucede a menudo, hermanos. Because it's something that doesn't occur Sí, regular, ciertamente, but certainly habían habido algunas resurrecciones anteriormente. there had been some resurrections prior. La gente estaba alborotada con la resurrección de Lázaro, And hermanos. people were in chaos with the La resurrection of escritura Lazarus. dice que muchos habían llegado ese día al templo porque querían conocer a Lázaro, el que And había many- muerto y ahora estaba vivo, And many hermanos. went to the temple to witness this and to see who this person Lazarus was that was resurrected. Pero de ahí nadie había resucitado con el mismo poder dentro de sí mismo, hermanos. But even then, nobody had resurrected with the same Lázaro power. fue llamado. Lazarus was called. El hijo de la viuda fue levantado también por The Jesús. son of the widow was also called. Pero Jesús resucitó por su mismo poder, hermanos. But Jesus rose from his own El power. poder que Dios le había otorgado a él, The hermanos. power that God had given him. Y este es el testimonio que los discípulos hablaban acerca de Jesús, And this is de what the su disciples spoke resurrección, about hermanos. the Que resurrection. nadie lo había sacado. That nobody had taken Que el him único out. que lo podía levantar era el mismo poder de Dios y el poder de la resurrección, The only hermanos. one who could take him out was God and the power of the El resurrection. testimonio de ellos fue creído. The testimony was credible. La gente lo creyó, hermanos. The people believed it. Por eso nació la iglesia de Jesús. And that's why the church of Por Jesus eso la was iglesia born. de Jesús existe hasta el día de hoy, And hermanos. that's why that church Porque el exists today. testimonio de la resurrección de Jesús sigue siendo creíble, hermanos. Because the testimony of the resurrected Jesus continues to be alive. Él vive, dice la palabra, He hermanos. lives, the word says. Y está sentado a la diestra del Padre. And he's seated at the right hand of the Father. Es más, uno de ellos, de esos discípulos, One of the disciples, estando a punto de morir, hermanos, on the verge of dying, dijo, veo los cielos abiertos. he said, I see the open skies. Y a uno como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. And a man sitting next to the right hand of the Father. Ese testimonio fue creído también, That hermanos. testimony was also credible. Jesús nunca habló de probabilidades. Jesus never spoke about probabilities. O probablemente voy a regresar. Or maybe I'll come back. O probablemente voy a resucitar. Or maybe I'm going to resurrect. Y por el hecho de que Jesús nunca habló de probabilidades, And because the fact that Jesus never spoke about probabilities, tampoco nosotros deberíamos de hablar de probabilidades, hermanos. we as followers should not talk about Porque Dios no es probabilities. un Dios de Because probabilidades. God is not a God of Dios es un probabilities. Dios de certezas, hermanos. He is a God of certainty. Dios es un Dios de cosas verdaderas, reales, He hermanos. is a Jesus with everything that is real. Lo que Jesús había dicho, What hermanos. Jesus had said, Los profetas lo habían proclamado the prophets had already proclaimed it con tanta seguridad. with so much security. Oseas 6:2. Hosea Este 6:2. profeta lo había dicho de esta manera. The prophet has said it this way. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.
After 2 days, he will revive us. On the third day, he will restore us, that we may live in his presence. ¿Quién pudiese creer a eso? Who can believe something like that? ¿Cómo poder creer a eso? How could you believe something like that? Sí, morir es ver a una persona que desaparece fuera de nuestra vista, hermano. If dying means not seeing someone anymore, Morir es la acción más temida de todo ser humano, hermano. death is the most feared by human beings. Porque todo ser humano piensa en su mayoría que la muerte es el fin, hermanos. Because a lot of people think that death is the end, Pero la muerte no es el fin. but the death is not the end. La escritura lo mira como la siembra únicamente. The scripture tells you how it's Pablo seeded, dice, it se rooted. siembra It's planted para poder resucitar. so that you're able to resurrect. Se siembra el cuerpo terrenal, decía él. You plant the Y se dead body, levanta un cuerpo espiritual. and a spiritual body is risen. Y todos nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo? And we all ask the question, how? ¿De qué manera Dios va a hacer eso? What way is God going to do this? Y la única respuesta que podemos dar es no se preocupe porque usted no es Dios ni yo soy Dios para decir cómo. And the answer is don't worry about it, because we're not God to Porque figure this solo out. Dios tiene el poder para hacerlo, Because only hermanos. God has the power Solo to do this. Dios tiene el poder para levantarnos de los muertos, hermanos. Only God has the power to rise us up from the En dead. el libro de Hechos, Pedro escribió esto, capítulo 2, versículo 24. In the book of Acts 2:24, Era tan emotiva la manera de mencionar la resurrección de Jesús, it was hermanos, so motivating in how the resurrection que is en portrayed. cada mensaje que los apóstoles daban incluían algo de la resurrección de Jesús. That whenever disciples spoke, it gave readings about this. Y en esta ocasión Pedro dijo, And at this occasion, Peter verso said, 24 del capítulo 2, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Scripture says, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep hold on him. Era imposible, dice It was Pedro, impossible, Peter said, que la muerte pudiese retenerlo. that the death was able to be Y él retained. estaba citando un pasaje que el rey David, llamado profeta en esta ocasión, había dicho esto, hermanos. And he's reading of this phrase that David had, Que más abajo lo Had. menciona en ese mismo capítulo. that also mentions it in the following Porque no dejarás mi chapter. alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:27. Acts 2:27 says, because you will abandon me to the realms of dead, you will Es- not let your Holy One see decay. Estas palabras, hermanos, These words fueron creídas por los discípulos. were credible by the Estas disciples. palabras, hermanos, These words son la razón por la cual celebramos la resurrección de Jesús, are hermanos. the reason why we celebrate the resurrection of Esta es la Jesus. razón por la cual This is the reason why hemos creído we have en believed la fe cristiana, in the hermanos. Christian faith, Porque creemos que seremos levantados de los muertos, because we hermanos. believe that we will rise from Porque the dead, creemos que un día reinaremos con Jesús, hermanos. because we believe that one day we will reign Porque with la him, muerte no es el fin para nosotros. because death is not the end La of muerte us. es un proceso. It's a process. Pero para poder recibir esa aseguranza de Dios, hermanos, But to receive that reassurance from tenemos God, que creerle a Él. we have to believe Tenemos que him. creer en Él. We have to believe Tenemos in que him. recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, And hermanos. receive him as our personal savior in our Para life, poder asegurar to be able to assure el hecho de que cuando nosotros muramos, that the day that we pass, al igual que Jesús, hermanos, just like Jesus, también seremos levantados. we will also be lifted. Tal vez no lo pensamos muy a menudo, Maybe we don't think about it it's too often, pero un día Jesús va a regresar en las nubes. but when Jesus, he will come in the clouds Un día one day. va a ser totalmente diferente a cualquier otro día. It's going to be completely different from Tal any vez regular usted day. en sus ocupaciones diarias, Maybe in your daily living, tal vez usted esté paseando, no sé. maybe you're going to be vacationing, Tal vez usted esté descuidado de las cosas or you're not, espirituales, hermano. you're not doing spiritual things. Pero Jesús vendrá en las nubes. But Jesus will come in those Y la clouds. escritura lo confirma.
And scripture confirms Y it. los que hemos venido a creer en Jesús, creemos en que Jesús viene otra vez, hermano. And those who have accepted Jesus understand this. and Fueron know las this. palabras que aquellos ángeles le dijeron a los discípulos. It was the words that the angels told the En Hechos disciples capítulo 1, cuando Jesús estaba siendo levantado al cielo, hermano. when Jesus is being lifted on those clouds. Los ángeles le dijeron, este Angel mismo said, Jesús, This same Jesus, este mismo Jesús que ustedes ven ahora levantarse al cielo, the same Jesus that you see rising to the heavens, un día regresará, one day will return. un día volverá. One day he will return. Y más adelante la escritura agrega And further in scripture it adds que cuando Jesús regrese, hermanos, that when Jesus returns, las tumbas se van a abrir. the tombs will open. Los muertos van a salir de donde quiera que estén, hermanos, The dead will muertos. rise from where they pass. Y la escritura claramente nos dice And scripture tells us que los muertos en Cristo, that the dead escuche in bien, Christ, los muertos en listen Cristo, carefully, dead in los Christ, muertos en Cristo, hermanos, those who have died in Christ resucitarán will also resurrect primero. first. ¿No le parece una tremenda bendición Isn't this a tremendous lo que Dios nos ha dado, word, hermanos? what God has given us? Pablo escribió lo siguiente, y quiero leer estos pasajes porque creo que Paul- son importantes recordarlos en este día, Paul hermanos. said the following, I just want to reiterate Hoy this. estamos hablando acerca de la resurrección de Jesús. Today we're talking about the resurrection of Jesus. Pero un día, hermanos, But one day vamos a hablar de nuestra resurrección, hermanos. we're going to speak of our resurrection. Un día estaremos en el cielo. One day we will be in heaven. ¿Qué no eras cojo en la tierra? A limp man. If you see a limp man Y tienes 2 pies ahora. and now he has 2 feet, ¿Qué no eras mudo en la tierra? were you not mute on earth Y ahora hablas. and now you speak? ¿Qué no eras pelón en la tierra? Weren't you bald Y on ahora earth tienes pelo. and now you have hair? Un día estaremos hablando de nuestra propia resurrección, One hermano. day we will be speaking of our own Hoy solo resurrection. podemos hablar de la resurrección de Jesús. And today we can only talk about Porque the es lo que resurrection of conocemos. Jesus because it's what we Es know. lo que sabemos. It's what we know. Pero un día, hermanos, But one day hablaremos de la nuestra. we will speak of ours. Y Pablo decía estas palabras, primera carta a los Corintios 15, versos 3 al 8. And Paul says on 1 Corinthians 15:3-8, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. For what I received, I pass on to you as the first importance, that Christ died for our sins according to scriptures, Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, Y que apareció a Cefas y después a los 12. and that he appeared to Cephas and then to the 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. And then to the 12 after that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Después Most of apareció a whom. Jacobo, después a todos los apóstoles Then he appeared to Jacob and the rest of the apostles. y al último de todos, And the last of all, como a un abortivo, like me an abnormal apareció a born, mí, he appeared to me, decía Pablo. Paul said. Todo este capítulo All of this chapter nos aclara clarifies muchas dudas sobre la resurrección. a lot of doubt over the Y Pablo resurrection. termina diciendo, bueno, sigue hablando de esto, hermano, no hay tiempo para leerlo todo, pero quiero leerle lo siguiente. I want to read the following because there's too much. Pablo declaró en el verso 20 de ese mismo capítulo: In that same chapter, mas verse ahora 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos morimos, también en Cristo todos seremos vivificados. Amen. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Hace un momento decían los chicos cuando se introducían al servicio, hermanos. Just a moment when we were speaking outside.
no es solamente venir una vez al año a recordarlo. It's not just coming to church once a year to remember this. Es vivirlo. It's to live it. Es mantener la seguridad. It's to maintain that security. Es tener la garantía To have that guarantee que si yo muero, that if I pass, sí, nos van a llorar. yes, some people will cry. Sí, va a haber tristeza. There's going to be sadness. A alguien vamos a dejar viudo o viuda, hermano. We're going to leave somebody widowed. A alguien dejaremos huérfano. We'll leave somebody orphaned. A alguien le causaremos muchísimo dolor nuestra partida de este mundo, hermanos. Our death will be sad for many. Mas sin embargo, Yet, está la promesa de la resurrección, the promise of the resurrection, la que estamos creyendo hoy. what we're believing today, Lo que Dios nos está garantizando, hermano. what Jesus is guaranteeing Lo que us today, Pablo dio testimonio. what Paul gave testimony Lo que la to, Escritura nos verifican cientos de veces, hermano. what Scripture keeps telling us over Que and así over, como hemos traído la imagen del terrenal. that just how we've brought that image of the earthly, Usted y yo hoy somos terrenales. you and I are earthly beings. Vivimos en lo terrenal. We live on earth. Comemos lo terrenal. We eat what's on earth. Pensamos lo terrenal. We think earthly. Nos dedicamos a lo terrenal. We dedicate ourselves to what's here Pero on sabe earth. que un día But one day, lo terrenal va a desaparecer. the earthly things will disappear. El mundo The world pasa, passes, dice la Escritura. Scripture says, Mas su palabra yet His word permanece para siempre. remains forever. Lo terrenal va a desaparecer. The earthly things will disappear. No nos agarremos de lo terrenal. Let's not hold on to earthly things. No abracemos lo terrenal como que si fuera lo más precioso de la vida. Let's not embrace earthly things if it's like the only thing that we Aún need. nuestros propios cuerpos. Even our bodies. Qué bueno cuidarlos. It's good to take care of them, Qué bueno protegerlos. protect them. Pero este cuerpo va a desaparecer. But this body is going to disappear Porque Jesús me dará un nuevo cuerpo. because Jesus will give us a new body. No le preocupe la situación que esté pasando en este momento. Don't let whatever situation you're going Yo through sé que a affect veces you. pensamos en la muerte. And I know we think about Nos death. entristece. It saddens us Nos da dolor cuando alguien parte de nuestro and it lado. gives us pain when somebody passes. Y si tenemos que esperar. And we do have to Si wait. hay que ser We pacientes. have to be patient Porque la paciencia, dice la Escritura, because patience, Scripture says, es dada a los santos, a los hijos de Dios. it's given to the holy and to Hay que God's people. esperar We have to en wait su promesa. in His promise. Hay que esperar We have to wait en lo que Él ha prometido darnos. in what He has promised to give us. Una nueva vida, A new life, un nuevo cuerpo, a new body, resucitar, to resurrect, adquirir to la acquire imagen the image del celestial, of the hermanos. celestial being. Y seremos como los ángeles, dice la Escritura. And Scripture says that we will be like angels, Nuevo cuerpo, a new body, nueva vida, new life, nuevas cosas. new things. Las cosas viejas, dice Pablo, The old things, Paul says, pasaron. have passed. Todas, All of them. todas. Para usted y para mí y para For el que you cree en and for Jesús, me and hermano. for all of those who believe in Jesus. Todas son hechas. Everything is Diga done. conmigo. Say with me. Have passed. Nuevas. New Nuevas cosas tiene Cristo para things nosotros. Christ has for all of us. Por eso hay que creerle. And this is why we Póngase de have to pie believe. junto conmigo. Por eso hay que adorarle, hermano. No despreciemos lo nuevo de Jesús. Don't reject what Jesus has for No you. lo cambiemos por lo terrenal, hermano. Let's not embrace what's earthly. Démosle la gloria Let's give Him glory por lo nuevo que Jesús for the nos ha new dado. things that we are. Cuando Jesús salió de la tumba, When Jesus came out of that tomb, lo único que él traía, hermano, the only thing that He had para prueba de que estuvo en la cruz, as evidence that He was on that cross por un incrédulo que había en los discípulos, by one person who didn't believe, por Tomás, Thomas, las marcas the en sus marks manos of His hands
y la marca en su costado. and the mark Es on lo his único wrist. que le quedaba a Jesús, hermano. This is the only thing that he Y lo had. hizo a propósito And he did it with a purpose. para que Tomás creyera, hermano. So that Thomas believed. Porque de ahí vendrían las palabras. Because the words would come from there. Más bienaventurados serán, Tomás, los que creen sin haberme visto. Those will be blessed who have seen without physically seeing. Y eso somos nosotros, hermano. And this is what happens Amén. with us. ¿Creen en Jesús? Do you believe in ¿Creen en Jesus? Cristo resucitado? Do you believe in a Démosle Jesus gloria al resurrected? Señor en esta hora. glory Alabémosle and porque praise. Él vive. Because he lives. Y a su nombre démosle In his gloria name, todo el tiempo, glory. hermanos. Aleluya.